Muy bien, vamos a continuar con lo relacionado a derivadas. Bien, ahora estamos analizando la derivada como una razón de cambio. El intervalo de x a x más delta de x puede ser tan pequeño como cc. Entonces, al calcular el límite cuando delta de x tiende a cero, de la razón de cambio promedio de y con respecto a x se convierte en la razón de cambio en un punto. Y viene la definición, límite cuando delta de x tiende a cero de delta de y sobre delta de x, y viene ahí la derivada de y sobre d de x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es la razón de cambio de y con respecto a x para un valor definido de x. Para la función y igual a x al cuadrado menos 2, allá viene un pequeño ejercicio, ¿verdad? Allá la razón de cambio promedio de y con respecto a x cuando x aumente 2 a 3. La derivada de la función es, y viene la función de y sobre dx igual a x o función de x, ¿verdad? Por lo tanto, f de x cuando torna a 2 es 2 y la derivada de fx en 3 es 3, ¿verdad? Hablando en este caso particular, este, sí, ¿por qué? Porque se derivó la derivada, ¿verdad? Y nos dio ese resultado. Cuando la variable independiente es el tiempo, como en una función f de función derivada de t, se tiene que, d de y es con respecto al tiempo, d de t. Es la rapidez de la variación de y para un valor definido de t. Si en un problema intervienen variables que son funciones de tiempo y dichas variables se pueden relacionar, entonces derivamos con respecto al tiempo. Es posible hallar una relación entre la rapidez de variación de las variables consideradas. Por ejemplo, si existe la función x igual a g de t, y igual a h de t, y igual a f de x, entonces d de y sobre d de t es igual a d de y sobre dx por dx sobre dt. Abajo viene de y sobre dt igual a d de x de f de x por d de t de g de x. Sugerencias para resolver problemas, enlistar los datos y las magnitudes buscadas, trazar una figura representativa del enunciado del problema, donde se establezca una convención para indicar con qué letras se está representando cada variable involucrada, escribir la relación que ligue las variables involucradas, derivar con respecto al tiempo, sustituir en el resultado del paso anterior, las magnitudes incluidas en los datos y despegar las que busquen, ¿verdad? Ahora vamos a ver un par de reglas para encontrar derivadas. El proceso de encontrar la derivada de una función de manera directa a partir de la definición de la derivada, esto es estableciendo el cociente de diferencia, que eso ya lo vimos como en la aplicación, f de x más h menos f de x sobre h. Evaluando su límite puede consumir tiempo y ser tedioso, hablando de calcular pendientes o la derivada a través de aproximaciones. Vamos a desarrollar herramientas que nos permiten acortar ese largo proceso. De hecho, nos permite encontrar derivadas de las funciones más complicadas que se vean. Recuerda que la derivada de una función f es otra función f, ¿verdad? F' o f primera. En la sección anterior vimos que f de x al cubo más 7x es la fórmula para f. Entonces, primera derivada de f o derivada de f de x es 3x al cuadrado más 7. Es la fórmula para f primera, ¿verdad? Cuando tomamos la derivada de f, decimos que estamos derivando a f. La derivada opera sobre f para producir f'. Con frecuencia utilizamos el símbolo de dx para indicar la operación de derivación. El símbolo de x indica que estamos tomando la derivada con respecto a la variable x de lo que sigue, y así escribimos d de x de f de x igual a primera derivada de f de x. O en el caso anterior mencionamos d de x, bueno, viene el ejemplo, ¿verdad? D de x de x al cubo más 7x igual, y hablamos de la derivada, 3x al cuadrado más 7. Este es un ejemplo de un operador. Como sugiere la figura 1, un operador es una función cuya entrada es una función y cuya salida es otra función. Con la notación de Leibniz se introdujo en la sección que vimos, ¿verdad? Ahora tenemos tres notaciones para la derivada. ¿Sí? Si y es igual a f de x. Podemos denotar la derivada f por medio de, y vienen tres ejemplos de cómo se denota la derivada. Ahora utilicemos la notación de dx para querer decir que lo mismo que el operador de dx. Vamos a hablar de algunas reglas para derivar.
Las reglas para la constante y, y la potencia, perdón. La gráfica de la función constante es f de x igual a k de una recta horizontal que por lo tanto tiene pendiente cero en todas partes. Esta es una manera de entender nuestro primer teorema. Regla para funciones constantes. Si f de x es igual a una constante k, donde k es una constante, entonces para cualquier x la derivada es igual a cero, lo que vamos a explicar en su momento, ¿verdad? Y viene un ejemplo, ¿verdad? Ahí, bueno, perdón, si les decía la gráfica f de x igual a x, una recta que pasa por el origen y tiene pendiente uno. De modo que debemos esperar a que la derivada de esta función sea uno para toda x. Si la función f de x es igual a x, entonces la derivada es uno. Lo mismo, como la función es igual a x y al momento de sustituir este siempre va a haber cambios iguales a lo largo de la función. En este caso, cambios constantes o crecimientos o pendientes constantes que sean uno. ¿Por qué? Porque si yo pongo x, un valor dado, ¿no? 5 y quiero aumentarlo en un x, el cambio va a ser de uno. Va a haber un aumento. Y si x fuera, no sé, 2x, sí, va a haber un cambio de 2. Y la pendiente en este caso siempre va a ser de 2 a lo largo de a lo largo de todo la función, ¿verdad? Regla para potencias. Si f de x es igual a x a la n, hablando de una expresión con una potencia n cual sea, entonces su derivada va a ser igual a n por x n menos uno. Esto expresa uno, que cualquier derivada es la derivada genera un valor con un grado menor, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? De una constante que es de grado, digamos, grado uno, ¿sí? O bueno, no tiene grado porque no tiene una incógnita que se eleve, genera una expresión sin grado. De un grado uno x a la uno me genera una ecuación constante de grado cero. Y de un grado 2 en adelante, me va a generar una ecuación con un grado menor. Dentro de los corchetes, todos los términos, excepto el primero, tienen a h como factor, que para todo valor x, cada uno de estos términos tiene límite cero cuando h se aproxima a cero. Por lo tanto, viene la expresión, ¿verdad? Como ejemplo del teorema, se observa que, por ejemplo, la derivada de x al cubo me genera 3x a la 2, ¿verdad? Pongo como cociente, lo multiplico por el exponente, ¿verdad? Le resto uno al exponente, me genera 3x a la 2. De x a la 9 multiplico por exponente, sería la expresión por 9 9x, y le resto uno al exponente. X a la 100 sería 100 por x a la 99. De x es un operador lineal. El operador de x se comporta muy bien cuando se explica a múltiplos constantes de funciones o sumas de funciones. Regla de múltiplos constantes. Dice, si k es una constante f, es una función derivable, entonces k por f, derivada de f, de x, es igual a que yo tenga k por la derivada que multiplica la derivada de f de x, ¿verdad? Y viene ahí. Derivada x de k por f de x, ¿verdad? Igual a k por la derivada de f de x. Y abajo viene un ejemplo, ¿verdad? Derivamos menos 7x al cubo, entonces eso me va a expresar como menos 7 por la derivada de x al cubo. Derivo x al cubo, va a generar 3x al cuadrado, multiplico por ese 7 y me va a dar un resultado, menos 21x al cuadrado. Viene otro ejemplo abajo, 4 tercios de x a la 9, derivo primero x a la 9, 9x a la 8, multiplico por 3 cuartos y me va a generar 2x a la 8, ¿verdad? Dice regla para la suma, regla para la resta, me expresa que en la primera, cuando tengo dos expresiones que se están sumando, las puedo derivar y sumar los resultados derivados. Y abajo también, cuando tengo la derivada de dos funciones, al momento puedo derivarlas de manera parcial, cada uno por separado, después restar las derivadas. Y viene un ejemplo, se encuentra la derivada y viene una expresión que me marca sumas y restas. Derivada de 5x al cuadrado más 7x menos 6. La derivada de 4x a la 6 menos 3x a la 5 menos 10x a la 2 más 5x más 16. Y viene, por ejemplo, la primera donde yo derivo, puedo derivar, como son, digamos, diferentes partes de la función, las derivo de manera parcial. Puedo derivar 5x al cuadrado y 7x al cuadrado. Y a su vez puedo derivar 6, ¿verdad? Que son dos expresiones que me están sumando y una que me está restando. Las derivo de manera parcial
¿verdad? 5x al cuadrado se termina transformando en 10x, 7x se termina transformando en 7, 6 como es una constante se transforma en 0, la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Al momento de hacer las respectivas reducciones, este, me termina quedando 10x más 7. Hago lo mismo. Tengo todas esas expresiones, las derivo por partes, hago la respectiva, respeto el uso de k por f de x, como viene ahí abajo, ¿verdad? 4x a la 6, primero derivo, separo 4, derivo x a la 6, me deja 6x a la 5, lo multiplico por 4 y me deja 24x a la 5, así con cada uno. Y al final reduzco términos semejantes, si es que los hubiera. Reglas para el producto, viene ahí hablando acerca de dos funciones f, y g que se están multiplicando. ¿Cómo podemos hacerlo? Marca que cuando yo tengo dos funciones que se multiplican, en caso que la derivada, multiplico f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Viene un ejemplo, ¿verdad? Saco la derivada respectiva a cada uno, multiplico la primera expresión por la derivada de la segunda expresión por la derivada de la primera, y me genera el resultado en la parte de abajo. ¿Verdad? Había otro ejercicio de cómo calcular esa dos términos que se están multiplicando, dos funciones que están multiplicando, ¿verdad? Cómo obtener resultado. Viene también regla del cociente. Si tengo una expresión f de x y g de x que estoy dividiendo, sería g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x y abajo el cuadrado de la función g de x, ¿verdad? Y viene un ejercicio donde viene cómo se resuelve un ejemplo de 3x menos 5 sobre x al cuadrado más 7 y el resultado lo que me arroja. Bien, otro ejercicio, 2 sobre x a la 4 más uno más 3x, ¿verdad? Que son dos cosas por separado. Ambos se tienen que resolver con cocientes, pero también por separado para después sumar los resultados si es que se pudiera, ¿verdad? Bien, con esto estaremos cerrando esta cápsula, ¿verdad? Y sería esto.